Bueno, primero quiero estar mandando un saludo muy afectuoso a las personas de Cancún, ¿no? De Playa del Carmen, ¿no? También de la Ciudad de México. Estaban escuchando, ojalá se puedan volver a conectar. También mando muchos saludos a las personas también de Aguascalientes. Bueno, estoy finalmente retomando esta cuestión, pero un problema ahí de conectividad. Entonces, vamos a otra vez a iniciar, ¿sí? Nuestro diálogo. Eh, y que, bueno, finalmente, pues ya espero que se haya restablecido y que podamos continuar. Bueno, entonces, inicio, ¿no? Bueno, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Daniel Villalpando, soy profesor de Historia del Arte, Estética y Metodología de la Investigación en la Universidad de las Artes del Instituto Cultural de Aguascalientes, que se ubica en la ciudad en la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes. Por medio de esta coincidencia de trabajo e interés por promover la educación, la cultura y las artes, con esta presentación del tema existencia multidimensional, tomando un respiro en y después de contingencia, en el área, eh, eh, finalmente de entrecruce o de entretejido entre, vamos a decir, una visión filosófica, histórica, ¿sí? Y sociológica, y el cual se podrá ver en la social media de Visualizarte, Cultura Global, a través de Twitter, YouTube, Instagram y de manera en vivo o como un video de consulta en otra ocasión. Agradezco en serio inmensamente, primero a todos los abernatas que finalmente, por su paciencia, ¿sí? Y también, bueno, agradezco también inmensamente a Pablo Martínez y a Pablo Gaitán, ambos por, bueno, hacer posible mi participación en este medio. En verdad, sí, les agradezco muchísimo. Entonces, vamos a comenzar, ¿sí? Entonces, finalmente empecemos reflexionando por la elección del título, ¿no? Que yo hice, ¿no? Existencia multidimensional, que es el título del tema, tomando un respiro en y después de la contingencia. Bueno, primero, ¿por qué hablo, sí, de la existencia multidimensional? Y eso es importante. Decir que finalmente voy a hablar de la existencia multidimensional, pero desde, bueno, experiencias vividas, ¿sí? A lo largo específicamente de finales de los 90 a la actualidad, porque creo que esas experiencias, siendo alumno universitario, de posgrado, ambas en la ciudad de Puebla, ¿sí? Más la práctica de profesor que vengo haciendo desde hace entre 14 años, ¿no? Un poco, tal vez ya estaría ahí por los 15, pero bueno, lo importante es que es la práctica llamada docente, que se me hace un poco fuerte la palabra docente, pues saben porque en alemán docent es el que impone la fuerza, la Gewalt, la violencia, por eso prefiero hablar de profesor, ¿sí? Bueno, he sido profesor y he tenido la fortuna de ser a nivel básico, ¿sí? Como tallerista de literatura, en la media superior, ¿sí? Y también he sido profesor en prepa, en universidad y en posgrado. A ver, permítanme nada más, está entrando una llamada de Pablo Martínez, ¿sí? No, está bien, tengo personas que me están escuchando, ¿sí? Ya lo empecé. ¿Sale? A ver, o qué, o empiezo otra vez, tú dime. Ok, ok, sale. Ya, disculpen, es Pablo Martínez, ¿no? Nada más para la cuestión de la conectividad, pero seguimos. Entonces, estas experiencias retomo como ser alumno, tanto ser profesor, a partir de finales de los 90 y lo que va del siglo XXI,
Además, otra vez también de las experiencias que he podido estar, digamos, documentando en Aguascalientes sobre, a nivel otra vez de lectura, de revisión, de pues, el aumento de, pues, apabullante de suicidios en nuestro estado, ¿no? Siempre las noticias acá en Aguascalientes, no lo sé, ¿no? Ustedes que están por ahí en varias partes de la República, que nos escuchan, que tanto en sus, voy a decirlo así, en sus eh, canales de medios masivos anuncian sobre, se murió el 50 eh, eh, individuo, ¿no? Por suicidio. Bueno, hoy se acaba de finalmente anunciar en Aguascalientes, ¿no? El número 50, ¿no? La persona suicidado en lo que va del año. Bueno, en fin, entonces todas esas experiencias a mí me han permitido observar, reflexionar y reconocer de forma empírica, ¿sí? Y también en parte de una reflexión crítica y teórica sobre la casi nula o la falta de interés que hay en los saberes académicos, ¿sí? Y también en la práctica académica y en la práctica como profesor, de regresar a vincular la existencia y el pensamiento. Sí, finalmente el pensar, existir, desde ahí hay una cuestión de lenguaje o lingüística del castellano, sobre todo el que hablamos en México, en donde separan el ser del existir. Los idiomas no lo hacen, inclusive en el náhuatl, ¿no? Hasta donde yo sé, espero pues no equivocarme, pero es algo que se me hace muy interesante, que en náhuatl la palabra que significa precisamente caminar también está relacionada con el vivir, con la vida, con el existir, ¿sí? Pero bueno, finalmente, en parte, pues provenimos de un proceso de colonización, pero un proceso de colonización no solo, voy a decir, cultural, material, sino también psíquica, ¿sí? Y en este periodo de colonización, ¿no? Que vivimos en México y también en Latinoamérica, pues obviamente nos llevó o nos dejó esta idea sobre René Descartes, ¿no? El libro El orden, perdón, el orden el orden del discurso de Foucault, perdón, el discurso del método. Ay, disculpen el lapsus. El 637, esta afirmación, ¿no? De todo su andamiaje epistémico y de pensamiento, que dice, je pense, donc je suis. Aguas, está mal traducido en castellano, porque muchas traducciones que no han revisado la francesa es pienso, luego existo, no, es pienso, luego soy, ¿sí? De hecho, en latín es cogito, ¿sí? Sum, bien. Entonces, a partir de esta división entre el ser y el pensar, ¿sí? Hay que decir, y que pues, como el y colonial que seguimos teniendo y nadie puede rebatir eso, ¿sí? Y eso es, aquí hago un breve paréntesis, ¿no? Para, para destacar la importancia, sobre todo, de que vivimos, sí, en una historia colonial, claro, otra vez, en una historia de las culturas mesoamericanas, también en un pasado que para muchos, como yo dije, pues colonial, otros llaman de nuevo hispano, pero aquí lo importante es que hay un pensador finalmente peruano, el filósofo Bolívar Echeverría, que hablaba de que finalmente en México, en Latinoamérica, coexistimos con tiempos del pasado remoto, en este caso el pasado mesoamericano, el pasado colonial o novohispano, y finalmente con nuestra actualidad. O sea, hay un montón de tiempos que están intercruzados, ¿sí? Y que en parte sí hay una colonización, no podemos negar. ¿Por qué? Porque lo confirmo o lo digo, ¿no? O lo sitúo en que la preeminencia o voy a decirlo así, el
el énfasis ha dado a esa división entre pensar y ser, ha traído varias consecuencias, no solo a nivel intelectual, sino también a nivel matérico y de cómo nos producimos en el siglo XXI. Por lo tanto, eso es interesante verlo, si vamos siguiendo el hilo de la discusión. La cuestión de que finalmente, y eso es muy, muy, muy pertinente, el presente está hecho de un pasado distante, ¿sí? Nuestro presente, hablando de México, no solo está conformado de una línea del tiempo colonial, sino que son, como bien dice, y por eso cité a Bolívar Echeverría, finalmente nuestro mundo actual se formó de formas de hacer antiguas, de ser, voy a decir, en ese entonces coloniales. Y de ahí viene de que entre toda esa multiplicidad y entretejido, pues esta idea de pensar dividiendo el existir. Bueno, ahora, yo mantengo finalmente, y es una hipótesis, ¿no?, de que detrás del sistema de educación básico, no solo en Aguascalientes, sino, voy a decirlo, y hasta, digamos, no solo en Aguascalientes, perdón, sino en México, y podría decirse tal vez, ¿no?, a nivel mundial, ¿no?, porque cada pensador, pensadora ha tratado de revertir esta situación de separar la existencia del ser. Yo lo veo mucho en la cuestión del sistema de educación básico, porque, bueno, finalmente tengo una hija de 8 años, ¿sí?, que cursa la primaria y que ahorita tiene 10. Dije 8 años porque a los 8 años, y ahí sí fue un error, a los 8 años le dijo la maestra, no cuentes, ¿no?, con las manos, cuenta con la mente. Bueno, el llamado cálculo mental. Bueno, es interesante, o sea, en esos pequeños mandatos, ¿sí?, vamos, y como profesores también lo digo, como padres, como parejas, ¿no?, vamos, digamos, haciendo cada vez la separación entre el ser y el pensar, que finalmente, y ahí sí me remito a Gilbert Durand, ¿sí?, este antropólogo francés que después va a ser otra vez maestro de Michel Maffesoli, y ahí es bien interesante, cuando separamos el ser del pensar, entramos en algo que él, es maravilloso esta idea de él, ¿no?, noción o metáfora de que entramos en una esquizofrenia del mundo, o en una visión esquizofrénica del mundo. Voy apuntando esto, de que finalmente, si estamos divididos y además antagonizados entre el ser y el pensar, no solo es ese problema, hay otro también más profundo, que finalmente nos fragmentamos no solo en racionalidad y existencia, sino también entre nuestras emociones, en nuestra corporalidad, en nuestra ser emocional. Entonces pareciera que hay un descuartizamiento, aunque sí suene duro, por lo siento, de ser racional, ser sensorial, corpóreo, piel por otro, ser emocional por otro, y que finalmente, bueno, eso hace que cuando enfrentemos situaciones de caos, que precisamente aquí viene la cuestión del COVID-19, ¿sí?, que, vaya, no voy a entrar ahorita en detalles sobre la cuestión específica, sino ver el COVID como un fenómeno social, es decir, un fenómeno que es producido por interacciones sociales entre unos y otros a través de una dimensionalidad de medios masivos, redes, etcétera. Bueno, lo que me importa del COVID, ¿no?, o más bien lo que no me importa, y aquí es interesante esta paradoja, porque si estamos
separados en nuestro ser y pensar, y si además estamos fragmentados en nuestro ser emocional, entre nuestro ser también como seres deseantes, entre nuestro ser sensorial, corpóreo, piel, cualquier, y si eso lleva a una visión esquizofrénica del mundo, ¿sí? Pues obviamente cuando empieza una crisis a nivel planetario, ¿sí? Y a nivel local, nacional, pero sobre todo planetario como la que estamos viviendo, que detrás no solo es el COVID, sino es una reestructuración de los poderes, voy a decir, a nivel de, y lo comenté, ¿no? En el otro video que, bueno, para los que estuvieron, de que se está reorganizando el mundo, ¿sí? Y eso no es una idea mía, pero en donde finalmente Rusia, Estados Unidos y China se están peleando. Ahora, no voy a entrar en eso, simplemente para decirles que estamos digamos, en un tiempo de crisis, de caos. Pero si nos hemos articulado de una manera, desmembrándonos nuestros distintos seres, o lo que yo llamo la multidimensionalidad de nuestro ser, pues cualquier crisis viene y nos tumba. ¿Sí? Sea el COVID, ¿no? 19, sea las elecciones de Trump que nos van a afectar muy fuerte aquí, ¿sí? Sea la guerra civil que se está viviendo aquí en México, ¿eh? A nivel político. Entonces, no es otra vez el COVID, sino que estamos o nos mueve tanto a nivel emocional, intelectual, sensorial, corpóreo, etcétera. No solo el COVID, sino porque más allá del evento actual, detrás viene toda una herencia, como lo dije al principio, que desde el siglo XVII lo siento, no hemos resuelto, que es rearticular, sobre todo lo digo para México, rearticular el pensar con el existir. ¿Para qué? Pues finalmente para potencializar, ¿sí? Nuestras existencias y afrontar mejor las desestructuraciones o las situaciones de caos o de crisis, ¿sí? Ahora, aquí es algo interesante. Sí, entonces, a partir del siglo XVII, esta idea colonial, ¿no? Del ser versus el existir, ¿sí? Es interesante ver que alguien por ahí, después de esta separación y en el campo de las artes y de la práctica teatral específicamente, Antonina Artaud es interesante porque finalmente dice por ahí con su metáfora de cuerpos sin órganos, ¿no? Y que bueno, ya luego lo van a retomar Deleuze y Guattari en Mil Mesetas, pero lo interesante, lo que dice en ese momento, y además lo dice en radio, ¿sí? Este dramaturgo francés, habla, es que hemos construido, hemos fabricado, hemos producido de una manera errónea a los seres humanos, ¿sí? Y bueno, lo tacharon de loco, ¿no? Inclusive en la misma transmisión de radio dijeron que estaba loco, que estaba diciendo, ¿no? De que cómo es que teníamos que hacer un cuerpo sin órganos, ¿sí? O sea, ¿a qué se refería con eso? Y que además se había fabricado de una forma errónea a los seres humanos, ¿sí? Y finalmente esto cae mucho a colación. Si nos hemos producido subjetivamente desde un desarraigo de nuestra existencia, y desde un desarraigo muy fuerte, lo digo así, muy fuerte, de nuestro pensamiento, y por pensamiento también me refiero al científico, ¿sí? A las llamadas ciencias sociales, es decir, a cualquier que finalmente forma, pues, digamos, el ámbito de, el desenvolvimiento de los seres humanos, al igual que las artes, ¿no? Eh, es interesante por eso retomar a toda esta transmisión de radio cuando dice nos han fabricado mal.
¿sí? Nos hemos producido mal en este desarraigo del ser, del existir, ¿sí? Y estoy hablando también específicamente de México. Por eso no es casualidad que yo empecé diciendo pues el alto número de 50 muertos por suicidio en lo que va del año en Aguascalientes, ¿no? Les digo, y para los que apenas se acaban de incorporar, pues, otra vez, es como si ahorita cada día se está hablando de cuántos muertos hay por el COVID-19, pues aquí también hacemos la cuenta, o se hace la cuenta, de cuántos suicidios van en Aguascalientes. Urgencia en Aguascalientes, y ahí sí invito a algún psicoanalista, alguna, tanto otra vez mujeres, hombres, psicoanalistas, activistas de aquí, terapeutas, que si quieren finalmente participar y hacer un diálogo compartido es este momento, porque lo que ha afectado mucho a Aguascalientes es la problemática de los suicidios y de que finalmente no estamos, como llamarían desde el psicoanálisis, emplazados, ¿sí? Es decir, a mí me gusta mucho este término porque es muy pertinente, de territorio existencial, del antipsiquiatra y filósofo Félix Guattari. Es decir, territorio existencial es echar raíces. Si no echo raíces, ¿no? Y me adhiero de una forma sólida a mi ser en el mundo, pues cualquier cosa me va a, a desestructurar. Y aquí ahorita recuerdo, y es un trabajo de memoria que se me vino en esta asociación, que es importante para todos aquellos, porque estoy viendo, gracias Perla, gracias Paco, gracias Laura, ¿no? Que nos están viendo, y también otra vez, nuevamente un saludo enorme, ¿sí? Para la gente que nos está viendo, les agradezco muchísimo que pues nos estén escuchando, ¿sí? Y a los que se incorporan. Saludos para todos ustedes, nuevamente para la gente de Cancún, nuevamente para la gente de Aguascalientes y de Ciudad de México, ¿no? De donde dice por ahí Pablo Gaitán, desde donde nace el humo. Bueno, otra vez sí quiero hacer este breve dicho, decir, bueno, que agradezco mucho esta participación, ¿sí? Y que si ustedes quieren, y se lo digo así, que quede grabado a Pablo Martínez, si quieren que siga participando, me gustaría mucho, ¿no? Hacerlo, digamos, pues comúnmente con los compañeros de Cancún y con los compañeros otra vez y las personas que se deseen conectar. Bueno, regresamos y retomamos después de este corte, ¿no? Entonces estábamos en que, bueno, como dice Artaud, el dramaturgo, nos hemos construido mal, nos ha construido mal, ¿no? Es decir, no pienses que con hacer, otra vez lo que decía de la experiencia de mi hija, no pienses en contar con las manos, con la cabeza. Ok, a ver, ¿qué pasa con eso? ¿Cómo ir más allá y volver a revincular el ser con el pensar y con sus otras dimensiones? ¿Sí? Porque el ser no solo tiene un pensamiento lógico matemático o que llamaremos una racionalidad, sino también tiene un ser corpóreo, la piel, un ser emocional, ¿sí? Un ser de deseo y también de sueño, ¿sí? Pero bueno, a ver, la hipótesis que yo estoy manteniendo y hacia donde yo me quiero dirigir y hacer un especial énfasis es en hacer uso de la palabra noción, no hacer un concepto, no hacer una categoría, porque las categorías y los conceptos luego se creen como si fueran universales, atemporales, y más bien si yo, otra vez es una idea que el sociólogo Michel Maffesoli creo que es muy potente en eso, ¿no? Y no solo él, también hay otras personas que han utilizado de tener mucho cuidado con esta cuestión de hacer conceptos, sino más bien yo sí me voy por hacer palabras, metáforas, ¿sí? Poiesis,
¿no? Muy, ahí sí, al estilo de hacer nuestros propios instrumentos de pensamiento, pero sin generar conceptos, ¿sí? O categorías universales atemporales. Y regreso aquí. Si yo estoy hablando desde Aguascalientes, bueno, voy a hablar que voy a utilizar en esta cuestión para volvernos a producir subjetivamente y poder otra vez potencializar nuestra existencia en y después del COVID y en las demás catástrofes que vamos a seguir viviendo, lo siento, pero así es, ¿sí? Es que regresemos al término de deshilar, metafórica y concretamente. En Aguascalientes, el deshilado, ¿sí? Ahí sí, ahí viene un trabajo de memoria de mi abuela materna que se dedicaba al deshilado, ¿sí? Y también abuela, bueno, mi bisabuela. Y bueno, yo no, lo digo muy concreto, tal vez me equivoque, pero vaya, es una metáfora también, ¿sí? Es que para poder deshilar hay que deshebrar, hay que abrir, ¿sí? Eso es interesante. La apertura, ¿sí? Que a veces nos puede causar herida, lo digo metafóricamente, pero si nos hemos producido de una forma errónea, que cualquier cosa nos lleva, ¿sí? A generar neurosis o psicosis, lo importante es volvernos a reconstruir, reposicionar, repotencializarnos. Y en el deshilar, ¿sí? Las mujeres que lo hacen, porque es una práctica que, bueno, se conserva todavía en el municipio de Calvillo, aquí en Aguascalientes. También mando un saludo muy afectuoso para las personas, si nos siguen ahorita, pero de todos modos cuando la vean, ¿sí? El destilado es una forma artesanal, pero también de pensar, es mi hipótesis, en el cual se va abriendo, ¿sí? La tela, ¿no? Que utilicemos, pero para crear nuevos tejidos. Por eso es tan importante esta metáfora del deshilado, porque en el deshilado veo qué cosas no me han servido, estoy hablando otra vez de cómo nos han armado, de priorizar la dimensión racional para otra vez explotar, para aplicar la cuestión de la existencia. Entonces tenemos otra vez hacer cortes y volvernos a rehacer, volvernos a recrearnos, ¿sí? Y finalmente, ¿con qué objetivo? Con que tengamos un tiempo para respirar. Esa es la otra palabra que está en el título. Respirar, pero no respirar en un sentido solo físico o biológico, sino también que si juntamos o entretejemos otra vez que el respiro o el respirar no solo es algo biológico o físico, sino que está conectado con lo psíquico, con lo emocional, ¿sí? Con la aceleración, ¿sí? Del tiempo, es necesario hacer un corte, ¿sí? Y darnos un tiempo de singularidad, de respiro, de paciencia para otra vez ver qué es lo que nos conviene reestructurar para potencializar nuestra existencia. No estoy dando, porque ni siquiera, no estoy hablando desde una posición de terapeuta o de analista, ¿no? Estoy hablando desde una posición, ¿sí? De ver que cuando en las crisis no es el agente externo llamado COVID-19, sino, ¿sí? Entonces, finalmente, y cerrando, ¿sí? La cuestión, y bueno, y dirigiéndola, es que esta cuestión que ahorita voy a contestar, ya vi a ciertos, vamos a dejar un tiempo, ¿no? Para responder, lo sigo. Por cierto, saludos para Luis Gerardo, para Perla, para Ángel, que también nos están escuchando. Es que finalmente todo lo que yo estaba hablando del respiro, ¿sí? Tiene que ver con un tiempo
que otra vez se tiene que hacer, y lo están haciendo, ¿no? En la conversación de hace, finalmente, de hace una semana con el doctor Pablo Gaitán, hablaba él, sí, de que se están haciendo, claro, o sea, la gente no se está esperando a generar un respiro, lo hacemos y lo tenemos que hacer, ¿sí? Frente al tiempo de competitividad, al tiempo de hipervisibilidad, al tiempo de hiperconectividad, ¿sí? En el cual es pertinente, otra vez, sí el trabajar, sí la vida, sí el hablar, pero si no se hace desde una visión del eros, ¿sí? Del gozar la vida, entonces se asfixia la existencia, ¿sí? Por eso ahí, y también Juhani Pallasmaa, ¿no? El arquitecto finlandés, habla de que una vez reconstruyéndonos o tomando en cuenta esta multidimensionalidad de la existencia, él planteó una hipótesis que me parece muy pertinente sobre qué, sobre, finalmente, ¿no? la piel, lo áptico, ¿no? Y aquí hago un breve, gracias Pablo Gaitán por haberme sugerido este texto que también lo sugiero a todos ustedes, por supuesto, Los ojos de la piel. Y en ese libro, este arquitecto finlandés Pallasmaa habla de que la piel, que él llama la cuestión áptica, es la que reúne y vuelve a entretejer todas estas dimensiones que hemos hablado, la de la existencia, del pensamiento, de la emoción, ¿sí? Pero, y eso es muy importante, también lo que hace Pallasmaa sin ser analista o psicoanalista, sin ser psicólogo o terapeuta, habla de la dimensión del sueño y del deseo, ¿sí? Y voy a destacar, para ir cerrando sobre esto, bueno, el deseo, ¿no? Que tanto ha hecho falta y que veo y escucho ciertos pensadores por ahí, no solo en la cuestión del psicoanálisis, también de la filosofía, ¿sí? Y también de la antropología, y también de la psicología, es que este ámbito del deseo, que está apuntando Pallasmaa como parte de nuestro ser multidimensional. El deseo finalmente es algo que potencializa, que da sabor al saber, sabor a las prácticas, es decir, el poder disfrutar lo que estamos haciendo. Y así como, claro, no es lo mismo, y con esta analogía también quiero llegar a los puntos finales, así como no, por ahí del siglo XVIII Kant hablaba del uso público de la razón, ¿sí? Hay que ir más allá de eso, sino hacer un uso, perdón, público de la razón erótica o la de la razón sensible, como dice Michel Maffesoli, es decir, yo, ¿qué hacemos? Amar aquello que pensamos, que hablamos y escuchamos. Porque si no, no vamos a encontrar una respiración en nuestro ritmo. No vamos a aceptar la hora de nuestro último respiro, que será la finitud misma del hombre y que es su muerte. Es decir, también el tomar en cuenta esta multidimensionalidad junto con el deseo y el sueño es reafirmar que la vida tiene un fin y que también eso a veces nos hace falta puntualizar, de que también tenemos que pensar desde la finitud, ¿sí? De lo contrario, no vamos a podernos despedir en el último respiro que estemos. Bueno, aquí termino mi exposición y bueno, tenemos 10 minutos. Bueno, si Pablo Martínez me dice menos, no, pero bueno, tenemos 10 minutos para las
Pablo Gaitán, ¿sí? Sobre lo que, bueno, voy con esta primera pregunta. Dice, el actual estado de cosas indica que la especie humana debe reconocer sus límites ante réplica viral, infiltrada en la maquinaria social capitalista para dar a lo conocido y sorprender a los depredadores que promueven el conformismo mundano, un ser viviente desconocido para los científicos, los empresarios y los políticos, quienes, presas de miedo, toman decisiones para protegerse del micropredador difuso desde hace meses. Las disposiciones financieras, económicas, sociales, epidemiológicas, policiales y militares muestran sus imprevisibles consecuencias frente al desempleo, la precariedad, carencia y el encierro mismo que han convertido. Y yo digo que también siguen, y van a convertir la regulación sanitaria, ¿sí? Y en un gran laboratorio mediático epidemiológico. Mira, es importante esta reflexión, Pablo Gaitán, porque voy a ser muy específico, ¿no? Más que contestar a la pregunta que estás haciendo, una hipótesis muy interesante, Pablo, te digo algo desde que ayer que fui al IMSS, ¿sí? Por una cuestión personal, es interesante cómo, ¿sí? En los médicos que reciben a la entrada del Instituto del Seguro Social, ¿no? Hablando de la Clínica 1 aquí en Aguascalientes, es interesante cómo las enfermeras no tienen, ¿sí? El mismo, si estamos hablando de precariedad y de inequidad, no tienen el mismo equipo de protección que los jefes de clínica que están a la entrada. Enfermeras y jefes de clínica en un mismo espacio no tienen los mismos instrumentos o de mascarillas, ¿no? Y también de esta especie como de visor grande, ¿no? Y que las enfermeras sí tenían su cubrebocas y un plastiquillo ahí puesto muy improvisado. Bueno, desde eso, también al interior de ese laboratorio mediático epidemiológico, también hay una inequidad, ¿sí? Basada no solo en la clase, en muchísimas cuestiones, saber, poder, que cómo es posible que unos se protejan más que otros. Bueno, ahí voy a ir a otra pregunta. Bien, y te agradezco, Pablo. No, nada más, ahorita que me dé, ok, a ver. Vamos a ver. Preguntan, y un saludo otra vez a la Ciudad de México. A ver, es que la pregunta es amplia. Bueno, bien. Bien. La historia de la humanidad, ¿no? Nos dice por aquí, guiada muchas veces por la máxima si vis pacem para bellum, si quieres paz, prepárate para la guerra, marcada de un lado por episodios de sufrimiento y dolor, representó al mismo tiempo un desafío intelectual para el hombre. Así, no conozco este teórico, no sé si se pronuncia así, me dicen, y otros investigadores de la paz, ¿no? Proponen un giro epistemológico mediante el cual será posible comprender el carácter activo, científico, factible y práctico de la deseada paz. Demostrarán que en verdad es una realidad que puede ser racionalizada y teorizada. Nuestro autor insistirá, refiriéndose a la ciencia en general y a los estudios para la paz en particular, que no hay nada más práctico que contar con una buena teoría, ¿no? Y bueno, me citan a Galtung, una teoría sino también, perdonen ahí, sino también la posibilidad de justicia y de paz. Ese comentario es muy pertinente
Y yo voy a retroalimentar con lo que dices, esta cuestión de la paz. Por ahí, antes de que iniciara no recuerdo, ahí sí disculpen, pero la carta que antes, bueno, entre el periodo de guerras de la Primera Guerra Mundial que escribe Freud, o que más bien Einstein le escribe a Freud y le dice, bueno, a ver, tú, así resumido, ¿no? Y lo digo de una manera muy vulgar, pero así es, ¿no? Le dice, a ver, tú que estás descubriendo este otro territorio o continente que se llama lo inconsciente, ¿no? ¿Cómo podemos, ¿no? Le dice Einstein, ¿cómo podemos acabar con la guerra y ya vivir en tiempos de paz? Bueno, la pregunta pues le valió el Nobel, ¿sí? Porque el Nobel no se lo dieron a Freud, se lo dieron a Einstein. ¿Por qué? Porque Freud en esa respuesta, y no me van a dejar mentir las personas que están interesadas en psicoanálisis, dice es que la guerra jamás va a terminar, ¿sí? No se va a terminar. Lo único que puede el ser humano, que ahí se me hace muy pertinente también con lo que mencionó Pablo Gaitán, que lo único lo que puede hacer el ser humano, ¿sí? En esto es, pues, ver que es un ser en parte finito, y sobre todo lo que dice Freud, que es muy importante, pues que a cada uno le toca en parte asumir y tomar cargo de sus pulsiones, voy a decir que él llama de destrucción y de vida, que yo no voy a entrar ahorita en ese debate porque no es tema, pero que claro, nosotros en la actualidad, en el siglo XXI, no solo tenemos que estar viendo nuestras si quieren, que nos hacen disfrutar la vida, pero al mismo tiempo también que nos sofocan, si sigo el título de mi pequeña intervención, sino que también, y yo concuerdo mucho ahí con Pablo y también concuerdo mucho en posturas anarquistas, ¿sí? De que tenemos que hacer es decir, tomar en cuenta lo común. Por eso hablaba yo mucho de regresar a este uso común de una razón sensible, en donde esté entrelazada esta multiplicidad. Ahora, eso es una hipótesis. Estoy contestando, ¿sí? Ni me atrevería, porque es muy peligroso hablar de proyectos políticos, ¿sí? Sino lo que uno puede hacer es, otra vez, desde el apoyo mutuo de Kropotkin, ¿no? Desde finalmente de otro tipo de relaciones que escapan al tiempo de voy a decirlo, de la hiperactividad, refundar finalmente la amistad y las otras prácticas que finalmente tenemos como profesores en este caso y que nos lleva a conectarnos y a pues disfrutar la vida porque solo tenemos muy poco tiempo. No sé si alguien quiere hacer otra pregunta. No sé si alguien tenga o quiera comentar algo. Bueno, entonces les agradezco mucho, estoy muy, gracias nuevamente a todos los que nos están escuchando y viendo por la paciencia, por darse el respiro, ¿sí? Para, pues, ponerles algunas ideas que están todavía en, en, en tallar y detallar, pero que creo que finalmente es importante abrirnos estos espacios asfixiantes, ¿no? Que están ya no solamente en la televisión tradicional, que están bombardeando en todos medios. Y es interesante, y con esto cierro, de cómo otra vez estos medios, que finalmente Facebook pues no son nuestros medios de producción al estilo marxista, pero podemos cortocircuitar y generar otro tipo de vinculaciones de apoyo mutuo y de intercambio de diálogo. No para pensar como el otro, no, sino porque siempre uno y otro, el uno y el otro, ¿sí? Eh, es algo que hay que poner en duda, sino que más bien siempre somos otro, ¿no? Otro, ¿por qué? Porque finalmente, más allá de nuestras diferencias de ideas,
tenemos que trazar esta manera, si quieren, de un hilado, ¿sí? Tenemos que trazar nuevas escuchas, nuevas ideas y pues realmente lo que para mí se me hace importante, saber escuchar y saberse escuchado, ¿sí? Bueno, pues agradezco a todos, agradezco también que se hayan finalmente participado. Por aquí hay una cuestión también. Bueno, una felicitación de Jorge Camarillo, un fotógrafo que yo admiro mucho y que ha sido mi profesor en cuestiones de fotografía y que, bueno, pone aquí una reflexión sobre, diciéndome que algunas ideas las asoció con el filósofo italiano Franco Berardi Bifo, de la erotización, no sentido sexual, sino de abrir los sentidos, una mayor recepción del entorno y que esto nos lleve a sentir una mayor plenitud de la vida. Bueno, es interesantísimo lo que estás diciendo, Jorge, porque finalmente Palasma tiene, bueno, ya todos los que se dedican a los medios masivos de comunicación y que son amantes del cine, Palasma habla de la visión periférica, en contra del ocularcentrismo o de la hipervisibilidad, ¿no? Y podríamos estar ya tejiendo, ¿no? Pero ya el tiempo se nos viene y hay que tener un fin, porque hay que saber cortar, ¿no? Saber también, pero corto con esto, que también la producción cinematográfica nos ayuda a ver y a pensar la existencia, su relación con el pensar, así como otras experiencias de las artes, ¿sí? En ver cómo esta visión periférica, y pienso mucho tal vez en películas de Béla Tarr, ¿no? De cómo finalmente deja de estar en el centro y lo que se quiere captar a veces es más el ambiente, ¿no? La presencia, no representar, ¿no? El representar y termino ahora sí con esto, el representar, y así lo digo, ¿no? Es una cuestión que no tiene ningún arraigo a la presencia del cuerpo, de su pensar, de su existir, de su ser deseo y de su ser emocional. Me despido. Gracias a todos los que tuvieron la paciencia. Y bueno, agradezco a César, ¿no? Gracias. Y aquí hay una última pregunta otra vez, bueno, de quien invitó, de Pablo Martínez Flores. Dice, ¿cuál sería la propuesta para bajar los niveles de suicidio en Aguascalientes? Pregunta Marta. Eso es precisamente lo que con esta reflexión no pretendía hacer. O sea, para empezar, pienso que esta cuestión de reducir los niveles del suicidio, ¿no? Es algo muy difícil porque no hay, o yo no tengo una respuesta. Habría que preguntarles también a los especialistas de la psique, ¿sí? Porque otra vez, y a grandes rasgos, el suicidio no solamente puede ser visto desde otras visiones, como, bueno, hasta aquí llegó mi vida y punto, ¿sí? Pero si quieren, podríamos hablar después, y si Pablo Martínez y la audiencia, si quieren dejar comentarios, déjenlos, ¿no? En la página de Visualizarte, de los compañeros de Cancún, que, bueno, dirige Pablo Martínez Flores. Bueno, si quieren que hablemos, no de dar respuestas, ¿no? Esas respuestas, como bien lo dijo Pablo Gaitán, de estos laboratorios de probar la vida, muerte, ¿no? No creo que por ahí sea una pregunta, más bien sería problematizar, pues así como se dice, el derecho a abortar, el derecho
a decidir sobre mi cuerpo, entraré ahí el derecho a decir hasta aquí acaba mi vida. ¿Sí? Pero bueno, si desean ustedes que hable sobre ese tema, déjenlo en los comentarios y yo puedo preparar una breve reflexión, no para contestar, sino para situar y hacer ciertas preguntas que no veo que no sea pertinente, Marta, tu pregunta, sino que no hay receta. Tendría que, si quieres, una especie de hipótesis que te podría decir, podría ser que sí, los doctores, psiquiatras, terapeutas, psicoanalistas, eh, tendrían que trabajar en un espacio común, en una forma anarquista y de apoyo mutuo y de entrelazar que el ser humano no solo es sus circunvoluciones cerebrales, lo que ha hecho de una manera pésima y fatal la neuropsiquiatría, ¿sí? Y los descubrimientos que han hecho en su campo los neurocientíficos, ¿no? Bueno, todo está aquí en la mente, ¿sí? Todo está aquí en la mente y nada más haciendo una serie de intervenciones se arregla la existencia. No, ¿sí? Porque es un tema otra vez desde la complejidad. El ser humano es otra vez, una complejidad en el sentido de una interconexión de múltiples dimensiones con las que ya les comenté. Entonces, bueno, eso podríamos ver. La cuestión de abordar, ¿no? De reflexionar, yo con mucho gusto lo hago, ¿no? Ya me está diciendo, y sí, perdón ahí la aclaración, Pablo Martínez Flores, sobre la página de visualizarte cultura global, por favor. Todos los comentarios, si ustedes quieren que su servidor, y bueno, no sé si se pueda participar en la plática a otras personas, ¿no? Y poder hablar con otras personas, pero si quieren que su servidor participe y hablemos y les comparta algunos puntos, pues comenten en Visualizarte, Cultura Global, y sobre esta plática también cómo les pareció mi exposición, si fue clara, ¿no? Si divagué o si no se entendió nada. Pero bueno, entonces, bueno, hasta luego, ¿no? Despido de todos ustedes, saludos, agradezco otra vez porque gracias por permitirme este espacio, invitarme primero, bueno, Pablo Gaitán, que hace una semana me nominó para hablar sobre eso. Y también a Pablo Martínez Flores les agradezco muchísimo por este espacio. Y bueno, pues las personas que nos estuvieron escuchando, pues si quieren participar, pues adelante, ¿no? Escriban, ¿no? Contáctense con Visualizarte Cultura Global. Y bueno, me retiro, doy un fuerte abrazo a todos, ¿sí? Y bueno, otra vez, termino así, ni Dios, ni amo. Hasta luego.